Buenas tardes. Como prometido, voy a hacer una entrevista a la periodista Isabel Cuervo. Había anticipado en los últimos días que iba a hacer un Facebook Live, una directa, a sorpresa, visto que los traviesos parece que me tienen tomado el horario y como vieron, la que hice el sábado sin planificar anda por las nubes. Claro, por las nubes para la cantidad de gente que me sigue a mí, todo es proporcional, pero por las nubes para mí modesto alcance. Entonces, en la tarde de hoy vamos a entrevistar a Isabel Cuervo para saber un poco sobre todo este tema de Soros, qué ocurrió en los Martí, cómo es que ha ido evolucionando esta situación y qué mejor que tenerlo de primera mano de la persona que lo ha vivido. Por eso invito a Isabel a que se nos una. Buenas tardes, Isabel. Hola Andrés, un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia, porque no seas tan modesto, claro que te siguen y muchas personas, obviamente por la calidad de tus análisis. Así que primero que todo te felicito y segundo te agradezco enormemente por esta invitación tan amable de tu parte. Ok, Isabel. Bueno, vamos a entrar en caliente rápido. Como siempre, los invitados míos no reciben cuestionarios, sean amigos, no sean amigos, todos reciben el mismo tratamiento. Ellos no saben las preguntas, saben el tema, lógicamente, porque a veces tienen que prepararse, pero no saben las preguntas, ni cuán incisivo yo seré, ni cuánto yo lo domino, ni mucho menos. Es para a darle a esto un tono de autenticidad y que ellos tengan la misma sorpresa de ustedes. Mi primera pregunta, Isabel, es ¿qué sucedió en los Martí? Hasta donde tú puedas hablar. Bueno, pues afortunadamente desde hace un poco más de un mes ya me he quitado la mordaza impuesta por Radio y Televisión Martí. Como muchos de tus seguidores son cubanos, pues entenderán muy bien o mejor aún la magnitud y el alcance de esta problemática que yo he denominado el caso Soros. El caso Soros comienza a partir de octubre de 2018, cuando yo entro a la sala de redacción de Radio y Televisión Martí, en donde llevaba trabajando desde 2013 y entro ese lunes 29 de octubre de 2018 y encuentro una situación absolutamente anómala en donde todo hay una cantidad de secretismo y pánico y temor y empiezan a decirme que mi reportaje emitido en mayo de 2018 había sido catalogado como un reportaje de contenido antisemita. Pues yo veo esto absolutamente absurdo, entro a preguntar qué sucedió y pues me dicen que eso es lo que ha sucedido y que Mother Jones, el medio de comunicación que varios deben conocer de a la izquierda, había publicado que yo había hecho un reportaje de contenido antisemita. Entonces, pues yo me voy a mi escritorio, pido un tiempo a ver qué es lo que está ocurriendo para investigar dónde nace esta versión tan absolutamente disparatada en mi concepto. Pues es un reportaje absolutamente de contenido político en donde revelo los lazos de George Soros en Latinoamérica, especialmente en el triángulo que existe a nivel geopolítico supremamente importante y pertinente de tener en consideración no solamente actualmente, sino para la misión de Radio y Televisión Martí, que es el triángulo entre Cuba, Venezuela y las narcoguerrillas de las FARC y el ELN en Colombia. Esa es la temática central de esa investigación. Yo entro entonces ese lunes rápidamente a ver dónde ha surgido esta versión absolutamente absurda y me doy cuenta rápidamente que la persona que ha creado esa versión es el señor Phil Peters. Phil Peters es un lobista, un cabildero por el régimen cubano aquí en Washington. Es una persona que lleva muchísimos años trabajando aquí en los Estados Unidos, por los pasillos de Washington, abogando por los bienes y por los intereses de esa dictadura cubana.
Phil Peters es un personaje que trabajó incluso años atrás en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y actualmente tiene un perfil un poco más bajo, en donde sencillamente se hace llamar especialista en análisis de intercambio con el gobierno cubano o con la realidad cubana, un especialista en asuntos cubanos. Y tiene un blog que nadie lee que se llama cubantriangle.com. Cuban Triangle, él publica en ese blog que tú puedes fijarte y cualquiera se puede fijar en el tráfico que tiene ese blog, absolutamente nulo, absolutamente vacío, irrelevante, nadie lo lee, pero él se dedica allí a publicar especialmente noticia en contra del exilio cubano, en contra de Radio y Televisión Martí, en contra de cualquier objetivo que se esté llevando a cabo en torno a la liberación y a los cambios por la democratización en Cuba. Entonces, pues yo veo esto muy fácilmente explicable o muy fácilmente desvirtuable y pues le comento a mis jefes inmediatos, pero para mi asombro, menos de unas horas me llamaron a las oficinas de dirección. En este momento estaba de director Tomás Regalado, un cubano que todos ustedes deben conocer, que se supone que lucha por la causa de liberación cubana, por la causa de la democratización cubana. Y pues yo lo vi más que fácil y evidente de explicar por parte de una persona que sí conoce la realidad cubana a fondo, que ha vivido pues durante tantos años en este exilio cubano, conociendo todas las triquiñuelas del poder ejercido desde La Habana. Yo dije, perfecto, no hay ningún problema, la misión Radio Televisión Martí está en buenas manos, esto se va a explicar y se va a aclarar. Pero para mi sorpresa no fue así. El señor Tomás Regalado no solamente no me dio la cara ese lunes 29 de octubre, cuando me entregaron una carta que me decía que me ponían inmediatamente bajo investigación federal debido al reportaje de George Soros que había sido acusado o nombrado como un reportaje de contenido antisemita. Ese mismo día me pusieron a mí de patitas en la calle, sometida a investigación federal y al jefe de noticias también ese mismo día, que en ese entonces era Wilfredo Cancio. Y bueno, allí empezó pues como toda la novela, diría yo, del caso Soros. Nadie respondió por la misión ni por Radio y Televisión Martí. Se dedicaron sencillamente el señor Lansing, que era el CEO de USAGM, bajo la cual está Radio y Televisión Martí, y Tomás Regalado, a difamar de sus periodistas, a acusar a sus periodistas de antisemitas, a someterlos al escarnio público. El señor Regalado particularmente visitó múltiples medios de comunicación, no solamente aquí en la Florida, sino que mandó también comunicados de prensa, información, aviso a grandes medios de comunicación a nivel nacional como el New York Times y el Washington Post, más los comunicados de prensa también de Lansing. Es decir, hubo una gran movilidad de parte de la agencia, de esas directivas que había en ese momento en la agencia USAGM y Radio y Televisión Martí en contra de sus periodistas. Ok, dos preguntas que no estaban planificadas, pero se derivan de lo que tú me dices, para ganar en claridad yo y sobre todo la audiencia. En ese triángulo que tú hablas, tu artículo o tu investigación o tu línea narrativa te llevó de alguna manera a acercar a Soros a estos narcos. Si Soros, narco, Venezuela, Cuba, o me equivoqué yo. No, estás clarísimo, Andrés. Esa es justamente una de las principales denuncias que yo hago en el reportaje que se llama George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Todos lo pueden encontrar y lo pueden visualizar, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Mi canal se llama Isabel Cuervo, lleva mi mismo nombre, allí pueden ver mis trabajos, allí pueden buscar el reportaje que dura aproximadamente un poco más de 14 minutos, se llama Reportaje Completo George Soros,
sobre su incidencia en Latinoamérica. El reportaje aborda un poco más de lo que es la incidencia de él en Latinoamérica, porque en Europa conocen muy bien quién es este personaje, en Estados Unidos conocen algo de lo que es este personaje y en Latinoamérica no conocían absolutamente nada de quién era George Soros hasta que llega mi reportaje y se hace público y lo empiezan a distribuir y a reprogramar en diferentes O- medios de comunicación en Latinoamérica y Europa. ok, y ahora, ahí ya gané en claridad. Según tú misma confirmas, está en cierta medida vinculado, relacionado con los narcos, de alguna manera, colusión, como se Te usa lo tanto quiero esta explicar palabra ahora. y te quiero explicar esa línea de relación que hay entre el señor George Soros para que no quede en el aire y no quede, digamos, levemente explicada, porque es muy delicado. En mi país, en Colombia, matan a la gente por hablar de esto. De hecho, yo salí de Colombia hace más de 20 años debido a que yo era una periodista que me dedicaba toda la vida, más de 25 años llevo haciendo periodismo y siempre me he dedicado a la línea dura de la noticia, es decir, yo he cubierto durante toda mi vida como periodista noticia política, de orden público, de narcotráfico, de guerra, de paramilitarismo. Esas son mis fuentes, esa es mi especialidad. Eso es lo que la vida me llevó a hacer. Yo comencé siendo reportera de guerra. Entonces tengo pues amplias fuentes en este mundo relacionadas con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la guerrilla, con todo lo que es guerra en Colombia, en Latinoamérica especialmente. Así que sí, ¿cuál es la línea? Y te la quiero dejar muy claro y que es la que yo expongo en ese reportaje censurado de George Soros. George Soros distribuye dineros, como todo el mundo lo sabe, por medio de su Open Society Foundations a Sí. muchos países en el mundo y a muchas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo entero. 122 países aproximadamente están tocados por los dineros de George Soros en este momento. Él dirige asimismo un gran monto o grandes y considerables montos de dinero a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia. Esas organizaciones y esos medios, a su vez, tienen vínculos o son proclives a todo lo que es, y ustedes lo van a entender, la campaña de ideas de las FARC y el ELN. La difusión del mensaje, el apropiarse a nivel cultural y de lenguaje y de venta de lo que son los objetivos de las FARC y el ELN y sus vínculos a su vez con las cúpulas de poder de Cuba y de Venezuela. Yo agradezco mucho que me estés haciendo esta entrevista porque ustedes que son cubanos sí entienden perfectamente lo que yo estoy hablando. Cuando yo explico esto para público en Europa o público latinoamericano que no sea cubano, les cuesta mucho entender lo que es la campaña y la difusión de ideas. Eso no lo entienden porque no lo han vivido, no saben, no se han enfrentado a una dictadura férrea como se han enfrentado ustedes, los cubanos, que hasta el día de hoy más de 60 años están pagando el precio de haber tenido que vivir el hecho de que personas totalitarias tomaran el poder en tu país. Ok, entonces ya lo dejaste claro la conexión e insististe un poco, mejor todavía. Es decir, él cerró, perdón, veo a Soros como este radical que en su devenir y sus circunferencias se roza con otros radicales y entre estos radicales están la FARC, el ELN, que eran dos grupos que no estaban juntos, pero en lo que yo llamo la cuarta internacional, que a partir de ahí empecé a tener grandes problemas en Facebook, se une de todo, hasta curas hay aquí. Claro, claro que Hay, sí. hay una Claro que colusión sí. terrible. Entonces, pero ¿cuál fue la justificación para que lo llamaran antisemita? En algún momento tú dijiste, y los judíos también son culpables. No, mira, lo que pasa es que dentro del reportaje yo uso más de 13 acepciones para referirme a George Soros.
¿Por qué? Pues porque cuando uno escribe noticia o escribe principalmente televisión, tiene que evitar aquello de la reiteración, de la cacofonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienes que presentar a un personaje, tienes que Ujú, decir de dónde es, cuál es su ascendencia, qué pasados tiene, de una forma en que tú redactes tu reportaje para que la gente vaya conociendo a medida que va escuchando la información quién es el personaje del que estás hablando. Una de ujú. las frases que yo escribí, una de las descripciones, te digo, son más de 14 descripciones que yo hago del personaje o adjetivos que utilizo para referirme a George Soros. Una de ellas es que es un judío no creyente, lo cual es absolutamente veraz, cierto y preciso. Es un judío no creyente. ¿Y por qué digo yo que es un judío no creyente? Pues porque el Señor es un judío y no practica la fe. Entonces, él mismo en sus plataformas y en sus páginas y en su super organizada oficina de publicidad, porque la tiene grandísima, en la cual ha invertido gran dinero para poder publicitarse él y su trabajo, asimismo lo describen de cuna judía. Él se vende como una persona que, porque nació en Hungría, que ha sufrido los azotes de los nazis. Pero bueno, no olvida y siempre omite decir que sí, que él creció en cuna judía, que nació en Hungría y que de hecho vivió durante la época de los nazis, pero omite decir que él también colaboró cuando era incluso un menor, un adolescente, colaboró con los nazis para poder encontrar dónde estaban los bienes para decomisar los bienes de su propio pueblo judío. Él colaboró, eso es un hecho, eso es histórico, eso está documentado. Estamos seguros de esto, porque Sí, lo han claro que sí. desmentido mil veces. Estamos seguros que esto es auténtico. Estamos seguros porque el señor George Soros lo dijo. El señor George Soros lo dijo en una épica entrevista a 60 Minutes, de la cual yo incluso hago uso de apartes de esa entrevista, porque esa entrevista es épica. Esa entrevista, nadie le ha realizado una entrevista como la que le realizó 60 Minutes a el señor George Soros en ese entonces. Así que yo hago uso también como parte de material de archivo, material histórico, material absolutamente relevante para informar sobre el personaje. Saco unos clips y los pongo y los entretejo en medio de la información que yo estoy dando en mi reportaje investigativo. Absolutamente citada la fuente, no solo esta, sino todas las fuentes, algo de lo cual también falsamente fui acusada, no solamente por Lansing y por Regalado, sino por múltiples medios de comunicación en los Estados Unidos que dijeron y se prestaron para repetir que no solamente era un reportaje antisemita, sino que yo había faltado a la ética periodística. Uno de los puntos era que yo no había citado las fuentes. Están absolutamente citadas como se hace en cualquier protocolo de medios de televisión en cualquier lugar del mundo, poniendo un crédito en pantalla claramente estipulado de dónde viene la fuente. Ok, vamos a hacer una cosa, para no empantanarnos en la primera pregunta, porque esta ha sido una pregunta que nos ha llevado casi 20 minutos, valía la pena, pero no quiero perder tiempo de otras cosas. Más adelante, en el devenir de la entrevista y al final, volvemos a citar tu trabajo y volvemos a citar dónde se puede encontrar para que la gente vaya rápido. Uno de los slogans de mis transmisiones es: no crean lo que dice el paranoico de Albuquerque. Vayan a Google, vayan a Claro, todas las plataformas y claro, busquen. búsquenlo, claro. Entonces, es importante esto. Ahora yo voy a ir a mi segunda pregunta. Yo esto de antisemita lo veo un poco tirado de los cabellos. Es como si hubieran dicho Andrés Albuquerque, un negro cubano americano que no practica la regla de Ocha. Yo estoy seguro que si hubieras dicho esto, nadie me hubiera defendido. No, no, entonces yo me pregunto por qué algunos somos más iguales que otros, pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, Pero, vamos a ver. pero si quieres, Andrés, muy importante para acabar de redondear esa idea, es que después yo me doy cuenta que el señor George Soros tiene esto como un modus operandi, es algo reiterativo que él hace.
cualquier persona que hable de él lo que a él no le interesa que se sepa, él la califica de antisemita. Es un modus operandi de George Soros. Yo en un Sí. inicio casi me muero del susto, pero después me di cuenta que no, sencillamente era una más de la que había caído en este asunto. Ayer incluso en el Chicago Tribune se publicó hace unos días una columna de un gran periodista, analista y columnista del Chicago Tribune. Le pasó exactamente lo mismo. Inmediatamente publicó, lo calificaron de antisemita, incluso muchos colegas se le fueron encima porque él había escrito sobre Soros. Es un modus operandi. Yo pienso que lo que hay es que buscar hermanos hebreos que estén preocupados como nosotros y que escriban ellos a ver qué van a decir. Lo tengo y lo tengo porque me dieron su apoyo. Tengo apoyo de judíos ortodoxos, Magnífico. un gran judío. Magnífico. Sí, rabino de Nueva York que me buscó a partir de esto para darme su apoyo. Sí, ahora voy a la segunda pregunta, que me parece obvia. ¿Qué te impulsó a investigar los manejos de Soros? Bueno, es que yo no sabía tampoco quién era George Soros hasta 2018. Yo había escuchado escuetamente sobre este personaje, pero resulta que Radio y Televisión Martí, el mismo medio de comunicación para el que yo trabajaba, publicó en su plataforma web, en martinoticias.com, un estudio de Judicial Watch, una traducción de todo ese estudio, un resumen, sí, traducido de lo que había publicado Judicial Watch, que es un órgano investigativo de justicia aquí en los Estados Unidos, la transparencia en el gobierno especialmente, y publicó esta investigación y yo la leo de mi mismo medio de comunicación y me intereso porque veo elementos absolutamente primordiales para investigar y para informar al pueblo cubano y a la audiencia que tiene Radio y Televisión Martí. Entonces, ofrezco investigar sobre esto y preparar un informe para la plataforma de televisión que es para la cual yo trabajaba. El proyecto fue aprobado, revisado múltiples veces por mis jefes Cancio y Vivian Martínez, que es la jefe de televisión, revisado muchas veces porque la investigación se hizo muy rápido porque venían las elecciones en Colombia. Era importantísimo sacarla antes de que fuesen las elecciones, dado que la derecha y la izquierda estaba absolutamente reñida en Colombia. Y si se apoderan de Colombia, pues tienen la corona, la joya de la corona, porque Colombia, el apoderarse de Colombia en este triángulo Cuba, Colombia, Venezuela, significa dineros a manos llenas, sin fin de parte del narcotráfico. Entonces, sí, así fue. Y bueno, de donde me informé, de allí mismo, de mi mismo medio de comunicación. Entonces, en dos palabras, porque a veces uno se pierde oyendo en el interés, sobre todo cuando se adentra en un marabuzal nuevo, las espinas lo pinchan a uno y a veces uno se distrae con las espinas y no piensa en donde está caminando. Nos pasa a todos. La ironía de todo esto es que la gota que colmó el vaso y te empujó a investigar Soros fue un servicio que el mismo medio que después te expulsa por continuar investigándolo publicó, ¿correcto? Sí, exactamente. Es decir, los cubanos tenemos muchas canciones y si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Es decir, yo te doy una cosa y después no. Está raro. Lo que te da la idea de que muchas veces para parecer imparciales, los medios coquetean con temas, juegan, pero no se adentran. Así quedan bien, así tienen su fachada de imparciales, pero no lo son. Ok, vamos a la tercera pregunta. Se habla mucho de Soros, Isabel, y me alegro de estar, y he visto muchas personas con mucha inteligencia. Mira, yo no creo ni en las casualidades, ni creo en los dioses. Creo en Dios. Llámese como se llame, según la religión, pero no creo en los dioses. Es decir, estas personas indiosadas. Si no llega a ser por Fidel, esto no se hace. Si no llega a ser, yo no creo que Soros está solo. No lo creo. Aunque me lo jure él, no lo creo. Yo creo que hay otros más, con tanto, posiblemente él sea el más narcisista. Evidentemente el tipo se las trae. Hablan tanto de Trump, pero más narcisista que Soros hay que buscarlo. Porque él podía haber hecho esto sin tanta publicidad. Lo que pasa es que le gusta el can, como decimos los cubanos. Entonces, posiblemente sea el más narcisista, sea el más visible, pero yo no me creo, ni aunque me lo juren,
que él está solo. Entonces, ¿tú sabes de algunos más que se dediquen a minar a Occidente desde dentro? Muchos, muchos más, y estás absolutamente cierto, eres certerísimo en ese análisis. Pues claro que no está solo Soros, es que Soros siempre jugó a un perfil bastante discreto hasta hace muy pocos años, cuando ya no Ujú, pudo ujú. evitar ser puesto en el ojo público, porque es que estamos hablando de un hombre que quebró el Banco de Inglaterra con uno de sus juegos en bolsa, porque él es especulador financiero. Él es especulador financiero, vive en Nueva York y juega con todas las maravillas de Wall Street, pero su grupo de bolsa lo tiene en un paraíso fiscal. El Quantum Fund lo tiene en un paraíso fiscal. Así que él era Y, muy, y muy... perdóname un momentico la interrupción. Detesto hacerlo. Vive en New York, en un sí. zip code que me apuesto contigo mi próximo salario cuando lo tenga, que no ha habido manifestaciones de Black Lives Matter, ni vidrio roto, ni negros muertos, porque creo que debe haber muy pocos negros donde vive quien te dije. ¿No? En su casa no han roto nada, ¿verdad? Que yo lo sepa, no. Ah, nada Que más yo que lo para sepa, nada no. más para Pero lo que apuntar, sí ¿eh? sé, que yo sepa, a él no le han roto las ventanas todavía. Pero lo Ajá. que sí sé son los vínculos que tiene con las actuales protestas. Si quieres, más adelante hablamos Sí, de sí, eso, sí, vamos a porque fui llegar, la vamos a primera llegar. periodista en descubrir este vínculo de George Soros, sus dineros y las protestas violentas y absolutamente anárquicas en los Estados Unidos. Ok, Entonces, y yo acabé estábamos en los otros personajes que se dedican a minar a Occidente desde dentro. Sí, entonces, claro, él no, te decía, él no, claro que no está solo. Él trabaja y siempre trabajó, te decía, desde un perfil más bajo y se dedicaba a la imagen del especulador financiero y no más. Pero después comenzó a tener mayor relevancia esa imagen de filántropo, que es la que más ha vendido y la que mejor vende. Pero también te decía que en Europa lo conocen especialmente bien porque quebró el Banco de Inglaterra y bueno, ya te comenté básicamente cómo fue eso. Es que en Francia también fue procesado por problemas financieros. Es que el hombre ha sido echado hasta de su propio país, de Hungría. No lo quieren, no lo desean, lo han catalogado como persona non grata debido a la injerencia política y económica que tiene en diferentes países. Tienen que ver el reportaje para que vean ya un resumen y no sea esto aquí un poco tan denso hablado. Claro. De Israel, lo mismo, él se declara judío, víctima del holocausto, pero trabajó con los nazis y además de todo el tiempo saca su cuna judía, pero está en contra del Estado de Israel. Israel también lo ha declarado persona non grata. Entonces, es una persona llena de contrastes, llena de ambivalencias, llena de falsas verdades, ¿no? Se vende muy bien, estamos hablando de un súper, ultra multimillonario. ¿Quiénes están al lado de él? No está solo, como tú bien decías. Él es la persona que maneja los fondos y los dineros de los grandes poderosos, de los grandes multimillonarios mundiales. Es decir, claro que no está solo. Por eso es que manejaba un perfil más bajo, pero atrás de él están todos estos grandes potentados millonarios que Como forman quiénes, parte de la élite mundial. como quiénes, si tienes uno o Bueno, dos nombres. sí, claro, no, o sea, él siempre estuvo ligado, por ejemplo, a los grandes montos de Rockefeller, estuvo siempre ligado a los grandes montos de las monarquías europeas y por allí para allá. Es decir, su especialidad es trabajar el dinero ajeno, porque te tengo que comentar algo también, Andrés. Él, por ejemplo, no solamente trabaja los fondos millonarios de los millonarios, él sabe trabajar muy bien con los fondos millonarios otorgados, por ejemplo, por nuestro propio país, Estados Unidos. El dinero público, el dinero que tú y yo pagamos en impuestos, es después entregado a manos llenas a Soros por medio de su organización Open Society Foundations. Es decir, aquí estamos hablando de una triangulación o más que una triangulación. Esto ya casi es un hexágono de cómo se redirigen y redirigen los dineros. Entonces, estamos hablando de un experto en trabajar con dinero ajeno.
Ok, y entonces la cuarta pregunta es prácticamente obvia. Si este tipo es un salao, si es la madre de todas las desgracias, sí, digo yo, ¿no? Digo yo, no, tú eres periodista, estás investigando y yo te estoy preguntando a ti. Yo a este señor, gracias a Dios, ni lo conozco. Ahora, si es tan malo, ¿por qué el otro bando no hace nada? No he llegado al gobierno, digo, el otro bando. Si él está en la Cuarta Internacional, ¿no? Es uno de los pilares de la Cuarta Internacional. Se aprovecha de la izquierda. Ahora, ¿por qué nosotros, los buenos, los castos, los derechistas, los que no nos metemos con nadie, los que creemos en Dios, ¿por qué no hacemos nada? Explícame. ¿O estamos en la jugada también nosotros? Porque no estamos hablando de un problema de derecha e izquierda. Y ese es el principal problema para abordar a Soros, en el que cae la mayoría de la gente. La gente normalmente lo cataloga como el personaje de ayuda a la izquierda, el personaje que fomenta las causas libertarias, que yo no las llamo libertarias ni progresistas, ni nada de eso, porque es todo lo contrario. Son causas absolutamente maleables y modificables según a quien puedan lanzar a las calles a pedir por ellas, ¿no? No estoy diciendo que las causas civiles no se deban luchar, estoy diciendo que las causas civiles no se pueden utilizar para manejar masas de gente a causa de intereses particulares netamente económicos y de poder de grandes élites. Entonces, él no es de izquierda. Fíjate que él ayudó al desmantelamiento de muchos países de Europa Oriental. Ahí lo pueden ver también en mi reportaje, muy bien explicado. Entonces ahí van a entender más este asunto. No estamos hablando de una persona que es de izquierda, estamos hablando aquí de una persona con intereses específicos de poder absoluto global. Él es una persona que fomenta el tan llamado globalismo y tenemos que nombrarlo porque ahora sí está muy de moda en este 2020 tan extraño que nos ha tocado vivir. Se ha puesto de moda y entonces George Soros también empezó a salir a la palestra pública mostrando sus vínculos con todo esto tan absolutamente absurdo que nos está ocurriendo en 2020 a nivel global. Y entonces mucha gente ya conoce cuáles son sus objetivos y por lo menos se han acercado a investigar, a mirar, a revisar qué es lo que ocurre detrás de George Soros. Pues la intención es tener un gobierno global, una sola religión, una sola nación, borrar fronteras, borrar naciones, borrar independencias de los pueblos y características peculiares de cada uno de los pueblos, robándoles a cada uno de los países su independencia. Eso es el globalismo, porque el globalismo pintado desde todos en el mundo seremos una sola nación, ay no, pues qué ensoñador, ¿verdad? Entonces todo el mundo pensará que dicha, todos iguales y vamos a ser grandes hermanos, no, pues cantemos loas, pero ustedes los cubanos saben muy bien lo que hay detrás de este discurso. Cuando te empiezan a dar un discurso de todos somos iguales, pero realmente no somos iguales, porque para eso existen las diferencias no solamente de raza, de religión, de cultura, de origen, de desarrollo. El pensamiento occidental no es el mismo, ni los valores occidentales no son los mismos que de Oriente, ni uno mejor que otro, somos sencillamente diferentes, pero el globalismo lleva a, para resumirlo de una forma a súper grosso modo, vendría siendo una pequeña dictadura mundial. Por eso yo le llamo la Cuarta Internacional. Claro. Porque yo le digo, no, hasta la tercera se movía dentro de los estrechos forceps del comunismo internacional. Pero es que el comunismo se reveló muy estrecho porque no daba cabida a personajes como Soros, que son millonarios, que no tienen nada de comunista porque le encantan los millones, pero donde coinciden con el comunismo es que el millonario solo yo y mis 4 cuates. Claro. Porque lo que quieren, a Soros le está pasando lo mismo, claro, con esteroides, ¿no? Pero le está pasando lo mismo que a la familia Bacardí, que a Cisneros en Venezuela, no, a todos estos ricos que ayudaron a los Robin Hoods pensando que cuando llegaran al poder ellos iban a ser el único rico o uno de los pocos ricos
en un pueblo de ignorantes y de imbéciles que no se bañaban y así campeaban por su respeto y se quitaban del medio esta competencia, que es un problema de la democracia, porque el Apple tiene que competir con el otro y el otro con el otro. Bueno, si buscamos 3 millonarios, cada uno por sector, y nos apoderamos del mundo, no hay competencia, ¿no? Eso es muy bonito para el que está hinchado de plata y de riqueza. Claro. Lo que pasa es que lo que ellos no saben es que cuando la chusma llega al poder, aunque sea nominalmente, ellos son la primera baja de esa chusma. Como le pasó a los Bacardí que tuvieron que irse, como le pasó a la burguesía cubana abdicante, como le pasó a Cisneros y como le pasó a muchísima gente que estuvieron a favor de esto. Claro, ya ese método marxista de fidelidad a Lenin, eso no cuadra. Eso de morirse por sus ideas, no, que se mueran los negros, vamos a poner a los negros, a que rompan cuadras y cosas y que se maten entre ellos. Entonces después intervenimos, además, hace que sigan abortando y de escuela nada, voucher para la escuela, no, que sigan hasta la secundaria y con cupones. Es un plan muy bien concebido, entonces el marxismo puro ese se quedaba estrecho. No, quítame la bandera roja y esta. Que se queden los militantes, pero vamos a ampliarlo para incluir a los narcotraficantes, a los marxistas renegados, a todo el mundo, a todo el que le tenga odio a Occidente, Claro. a una iglesia o a lo que sea. Por eso es importante y me interesa mucho, y por eso te hice la pregunta a propósito. No es que Soros sea comunista, aquí nadie está diciendo que Soros es comunista. Eso es muy fácil, sería muy fácil. Es que es Claro. peor, es que es peor. Oye, entonces yo te pregunté, ¿por qué el otro bando no hace nada? Y tú me respondes con una defensa siciliana y me pones, sí, y me pones en jaque y me dices, es que esto no es un problema de izquierda-derecha. Bueno, vamos a olvidarnos ahora de izquierda-derecha. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Si evidentemente Soros, el gobierno, quien sea que gobierne, ¿por qué no hace nada si Soros quiere hacer desaparecer el gobierno para crear un ente mundial? Quien sea que esté en Washington tiene que sentirse mal cuando este trasnochado le dice que él va a ser eliminado y que va a haber uno en Bruselas o en Reykjavik o en Mamab, la capital de Groenlandia, que desde ahí van a gobernar, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno no hace nada? Soros tiene que meter la pata como todo el mundo, debe escupir en el piso. ¿Por qué no tiene ni una multa de tráfico? ¿Por qué el gobierno no hace? Te pregunto, ¿por qué no hace nada el gobierno? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? No solamente tú te lo preguntas, se lo preguntan más de 1/4 de millón de personas que ya han firmado aquí en Estados Unidos una petición directa a la Casa Blanca pidiendo que George Soros sea procesado y sus bienes confiscados o sus bienes apropiados o sus bienes, no sé exactamente el verbo que usar aquí, pero por medio de la ley RICO, porque es una persona que ha atentado contra el orden público y el orden establecido y contra un país en donde existe absolutamente una democracia establecida, contra el país más poderoso del mundo. Entonces, todo el mundo con más o menos 4 dedos de frente, pues se pregunta qué es lo que ocurre. Si este personaje sí existe, porque es que mucho tiempo pensaron que es que George Soros no existía. George Soros no era una persona real. Esto era una teoría de la conspiración, pero resulta que la teoría de la conspiración se volvió realidad y ya mucha gente la conoce, ya le pusieron cara y acciones a todo lo que hace muchos años se venía diciendo que solamente era una teoría conspiranoica. Entonces, claro, hoy, 2020, ya, como te digo, mucha gente se pregunta esto. Bueno, yo en experiencia personal te podría decir que definitivamente tendríamos que mirar, por lo menos nosotros, los periodistas como yo, mirar a fondo, investigar y denunciar, que es lo que yo hago, porque hay que hacerlo, es lo que el deber demanda como periodista, mirar a fondo qué es lo que ocurre también al interior de nuestro gobierno. Como por experiencia propia yo lo viví. Yo trabajaba para una radio y televisión Martí, para un medio de comunicación perteneciente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Todo el mundo fue saliendo, corriendo, nadie se quería involucrar y los que sí se involucraron mintieron.
Entonces estamos hablando de empleados federales de los Estados Unidos mintiendo en un caso tan pequeño como este de una simple periodista. ¿Cómo será entonces la corrupción que hay al interior del gobierno y del Departamento de Estado, que el presidente Trump continuamente habla de ello? Es que el presidente Trump todo el tiempo dice que hay un estado profundo. Pues a eso se refiere el presidente Trump, a personas ya muy dentro del gobierno de los Estados Unidos, muy anquilosadas, que tienen ciertos límites de poder y los ejecutan. Es que recuerda el nombre que te nombré al inicio, Phil Peters, él trabajó para el Departamento de Estado. Sí. Este es un ejemplo muy puntual que yo te puedo dar porque a mí me pasó. Yo fui víctima de una persona que trabaja por los pasillos de Washington, no solamente tal vez por el beneficio de la dictadura cubana. ¿Qué más hará esa persona con esa gran potencialidad de dominio y de poder que puede tener al interior del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado? ¿Ves? Hay que mirar. Y es importante que si alguien o que trabaja en Radio Martí o que trabajó o que piensa trabajar o alguno de los ejecutivos, si se lo permiten, el que quiera responder a esto y decir que esto no es cierto y tener un espacio, que me contacte por Facebook, yo le doy los micrófonos y que hable y diga su verdad. Aquí todo el mundo tiene espacio para hablar, no estamos haciéndole campaña a ningún ente del gobierno, estamos exponiendo un caso y hay una periodista que se siente discriminada injustamente y está expresando su verdad. Si alguien tiene otra verdad, bienvenido sea que venga y le doy micrófono en este modestísimo canal con estos ruidos que yo tengo, pero le doy lo mejor que tengo. Correcto, y como debe ser, dando la palabra a lado y lado, pero que hablen con la verdad, porque Isabel Cuervo ya no está callada. Isabel Cuervo ya no es la persona que han sometido a investigación federal, a censura y a mordaza. La mordaza ya me la quité, por lo tanto, todo lo que expresen, todo lo voy a demostrar con pruebas que tengo totalmente fehacientes y que he ido mostrando en mis redes sociales desde hace poco más de un mes y voy a seguir mostrando. Tengo pruebas y tengo evidencias que voy a seguir mostrando contra los principales implicados en este apabullante abuso a la libertad de prensa y a la libertad de información que ha ocurrido en los Estados Unidos. Una organización que se supone que aboga por el derecho de la democracia en Cuba y por el respeto a la libertad de prensa y libertad de expresión, masacró a sus propios periodistas, los difamó, los calificó y nos puso en riesgo además, porque yo he sufrido no solamente todo este abuso, sino muchísimas calumnias de otras personas, acoso y amenazas. Así que por ahí lo vamos dejando, Andrés, para que sepas, cualquier persona que responda, que sepa que Isabel Cuervo no está callada ya más. No, es que la otra persona, los que tengan otra versión pueden responder, esta es su casa también, pero después tú también vas a tener posibilidad de volver a responder. Y si tenemos que estar un mes en el dime qué direte, bueno, estaremos, porque como yo no estaba, yo no sé cuál es la verdad. Ahora, lo que no puedo darle es voz a ellos y a ti no, porque ya exclusión tú has tenido mucha. Entonces, bueno, si quieren venir a decir algo, bueno, que lo digan, y con hechos, y con pruebas, y con materiales escritos, y videos, y con mucho gusto. Ahora, se nos está acabando el tiempo, y recuérdame que tenemos que cerrar bien esto de tu documental para que las personas sepan dónde verlo y todo. Ahora, una pregunta de nuevo provocadora. ¿Existen a derecha similares estructuras de subversión de poder, de querer borrar a Occidente? ¿Existe esto? ¿Financiados ampliamente? ¿Esto existe? Sí, que tú sepas, que tú sepas. Claro, Okay. porque pues podría decirte que sí, porque acuérdate lo que te contesté, esto no es un asunto de derecha o de izquierda, esto es un asunto definitivamente de abusadores y abusados, de personas que quieren centrar el poder en sí mismos y se olvidan de las consecuencias que pueden ocurrir en países, en sociedades completas
como el mismo George Soros lo expresó y lo dice en mi reportaje investigativo, ahí lo pueden ver, en ese aparte de 60 Minutes que yo inserté en mi reportaje, y dice que no le importa ni no ve las consecuencias morales sobre lo que hace, que él sencillamente está para hacer dinero. Eso es una actitud absolutamente amoral en mi concepto, y por eso también lo expresé en su momento y dije, es una persona que se describe a sí mismo de moral flexible, por De- de- suavizarlo, porque debiera ser representante o senador, porque esos también están nada más por dinero. Debiera meterse en política abiertamente, porque cada vez se parece más a un político, pero bueno, ok. es que Albuquerque es que está metido en política, porque Sí, su real labor es esa, su real labor es la injerencia política. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene dentro de su organización un proyecto que se llama Justicia Soros. Justicia Soros está diseñado como un proyecto en cómo se debe ejercer la justicia en todos los países a nivel global, según el concepto de Soros. Estamos hablando de una persona que, Dios mío, si lo analiza un psicoanalista, nos podría dar una respuesta fantástica. De hecho, yo estoy trabajando con una gran psicoanalista que me está construyendo el perfil psicológico. Hemos tenido varias charlas, pero no me quiere dar la cara en cámara. Es que es magnífico. Este personaje a nivel psicológico es riquísimo de analizar. no, y después dicen que el narcisista es quien te dije, risito de oro. Claro, claro, Después claro. dicen que el risito de oro es el narcisista, pero Sí, claro. aquí narcisistas hay dos o tres también, ¿eh? Vamos a estar claros. Oh, sí, ok. Entonces, bueno, mira, las preguntas que yo tenía de guión, tú me las has respondido en modo generoso, como se dice, straightforward. Yo quisiera regresar a este punto porque lo que más como el caso de Soros es tan polémico y yo tengo amigos de Facebook que se han convertido en operativos de la cuarta y entonces cuando tú le hablas de Soros, ellos todos los días ponen fotos de Melania desnuda, de Trump, eso sí, ahí no importa que ella sea mujer. Ahora tú dices algo de una mujer del lado de ellos, pero oye, ten cuidado que si las señoras, que si las... Ok, fíjate cómo es el doble estándar. Entonces, yo tengo interés en que lo que salga de Soros sea lo más fehaciente posible para que estos operativos se tengan que meter la lengua donde no da el sol. Sí, porque últimamente publiqué cosas de Gillum y todos calladitos. Todos calladitos. Oye, ustedes decían que iba a ser el buen gobernador de la Florida y mira, calladitos todos. Pero bueno, este documental tuyo, ¿cómo se llama de nuevo? Sí, lo encuentran como reportaje completo. George Soros y su incidencia en Latinoamérica está en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Isabel Cuervo, y también lo pueden encontrar por medio de todas mis plataformas, van a poder llegar a él por mi Facebook es Isabel Cuervo Journalist, esa es mi página, Isabel Cuervo Journalist, periodista en inglés, y por allí también llegan a todos mis trabajos, allí pueden ver no solamente reportajes, sino entrevistas, crónicas, análisis, opinión. Estoy sacando una serie ahora que se llama Lo que los medios callan, lo que los medios callan. Isabel te dice lo que los medios callan, porque estoy descubriendo muchísima información que, pues como siempre lo he hecho como periodista investigativa, hallo información, la publico inmediatamente porque la información debe ser transmitida al público para que el público esté informado y tome sus decisiones informado. Los periodistas no debemos acallar la información, ni mucho menos esconderla, ni tergiversar aquella información que encontramos en las indagaciones. Y tengo otra serie que se llama Las mentiras regalado, así que los invito también a verlas. Son pruebas, son evidencias de múltiples mentiras que dijo el señor Tomás Regalado, en este caso puntual del caso Soros. Y bueno, ahí he ido sacando un par de cápsulas. Yo creo que los cubanos lo van a entender muy bien y por lo menos se van a enterar con pruebas en video de lo que ha hecho este hombre que se ha hecho llamar patriota cubano durante muchos años. Hay que abrir los ojos, hay que saber que el derecho en las democracias al voto es importante y no podemos permitir que una persona engañe no solamente al exilio cubano, sino que engañe a muchísima gente en esta ciudad de Miami, en el sur de la Florida, y se formen cacicazgos políticos y se continúe haciendo proselitismo político desde los medios de comunicación.
Isabel, yo te quiero agradecer, pero antes de despedirte, quería comentarte algo que comenté con un amigo mío ayer, viendo la entrevista, el acoso que le hicieron al Attorney General Barr, Bill Barr. Ujú. Y bueno, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él. El problema no es ese, el problema es que fue un encuadrillamiento, como decimos en cubano, una emboscada con fines totalmente promocionales sin interés de resolver nada. Ahora, lo que digo es lo siguiente, muchas de estas cosas se resolverían si y está bien que se haga reforma a la policía, okay, pero antes de hacer reforma a la policía hay que hacer reforma a los políticos de este país. Vamos a empezar por ponerle términos fijos a senadores y representantes. Vamos a acabar con esta carrera que es legislador y estás toda la vida y nunca pasas una ley ni resuelves nada, porque así el contubernio entre unos y otros se aminora bastante. Y esta gente que está en la política toda la vida y después se retira a su casa con un salario completo a vivir del cuento, lo que le hace es un daño terrible a este país. Todos hablan de the Founding Fathers. Los padres fundadores dijeron 2, 3 periodos y a plantar la tierra de nuevo, a volverte a llenar las manos y las uñas de tierra. Claro, Nadie claro. habló de enquilosarse en Washington, en apartamentos fijos y vivir ahí, que al final no se sabe ni por qué partido tú estás, porque al final los contubernios son tan grandes y esto te explica por qué a veces un partido llega pero no termina de meter preso a quien tiene que meter preso y el otro tampoco, porque es que al final los contubernios son tan grandes que están todos en todas las puercadas del mundo y por eso son chantajeables, por eso son tan débiles a la hora de hablar y por eso pasan cosas como las que ocurrieron contigo. Sí. Entonces, es importante, porque es importante que si tú me dices, por la fecha que tú me estás diciendo, la administración ya era republicana. Es decir, que esto no fue el Partido Demócrata que pasó. A lo mejor fueron operativos demócratas, pero la administración era republicana. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar esto? Es como tú dices, trasciende los límites de un partido, de otro, de la izquierda y de derecha. La cloaca no tiene ideología, parece. Y en la cloaca hay mucha gente de ambos lados. Y si lo que queremos es limpiar la cloaca, pues entonces no podemos tomar prisioneros. Lo que hay es que limpiarla y ya, porque como estamos viviendo no se puede. Entonces, Sí, yo te... claro, y por eso es que vemos esa alternancia en el poder bipartidista y también es interesante cómo el actual presidente Trump pues ha roto de alguna forma ese bipartidismo porque hay que recordar que el presidente Trump llegó a la presidencia de alguna forma impulsado por el Partido Republicano, pero no es realmente perteneciente a un partido como el Partido Republicano. Lo ha dicho, lo ha expresado públicamente desde antes de ser electo y después de ser electo también se ha visto su independencia en cuanto a la forma de gobernar. Hay que tener mucho cuidado también cómo se está manejando, como bien decías, la política en los Estados Unidos cada vez ensuciándose más. Tenemos que tener nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidar de ello, como se deben cuidar las democracias, las instituciones, porque la democracia también se pierde, las instituciones son débiles, se tambalean y podemos verlo claramente como ha ocurrido en este 2020, por ejemplo, con estas propuestas absolutamente incongruentes de defund the police, donde claramente alcaldes y gobernadores y concejales se han puesto de acuerdo o han apoyado a los vándalos, a los anarquistas. Una cosa es la manifestación civil por un derecho ciudadano, por una petición de cambio, por una petición de que se mejore un asunto dentro de la sociedad, como puede ser evitar obviamente el abuso policial, evitar Claro. obviamente cualquier tipo de abuso o atentado a los derechos civiles. Pero otra cosa muy diferente es la anarquía y es la violencia, es el daño al bien público, al bien privado, en donde hemos visto también manifestantes absolutamente organizados. No sé si tienes tiempo para que te cuente un poco lo que descubrí en la investigación. Ok, dame 5 minutos tengo.
Adelante. Bueno, sí, porque creo que es importante que también tu audiencia sepa, por ejemplo, 5 días después de comenzar la revuelta, yo alcancé a darme cuenta de los vínculos de George Soros con estas revueltas violentas. ¿Cómo fue el asunto? Pues empecé a seguirle la pista a estos manifestantes violentos, a todos los llamados de Black Lives Matter, y me doy cuenta que existe una fundación que se llama la Minnesota Freedom Fund, que está organizando, incentivando a ir a las protestas, y también se ofrece a pagar la fianza de aquellos que sean detenidos en estas protestas. A mí me llama muchísimo la atención, me levanta una bandera de alarma inmediata, y entonces entro a investigar qué es el Minnesota Freedom Fund. Encuentro una organización muy bien desarrollada, y su directora, Tonja Hunsey, empiezo a seguirle la pista a ver qué es lo que hace, de dónde viene, por qué estos intereses de llamar a las manifestaciones y de pagar las fianzas. Y me encuentro con que, investigando un poquito más, que Tonja Hunsey es miembro del proyecto Justicia Soros, del que te hablé hace tan solo unos minutos. Ella Sí, es miembro del proyecto Justicia Soros, y en septiembre del año pasado había recibido una suma entre 52 a 157 mil dólares que ofreció la Open Society Foundations a Tonja Hunsey por a su organización Minnesota Freedom Fund, para que en 2020 llevara a cabo un proyecto denominado We Rise, nos levantaremos. Así que, Albuquerque, yo creo que a ti te lo puedo decir de esta forma: agua es y moja, o blanco es gallina, lo pone y frito se come. Por favor, esto se cae de la mata. Esto es más que evidente, los vínculos, fomentando, financiando organizaciones que son no gubernamentales y que posteriormente lo que son organizativas de este tipo de revueltas, y pagan fianzas para sacar a esos detenidos. Pero peor aún, 3 semanas después, sigo un poco siguiéndole la pista a esta investigación y digo, no me puedo quedar aquí, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y efectivamente, el instinto periodístico, por algo lleva uno casi 30 años haciendo este oficio, me llevó a seguir investigando, y descubro que 3 semanas después el Minnesota Freedom Fund ha recaudado más de 30 millones de dólares en su organización, de gente muy noble, de gente, de ciudadanos, de gente del pueblo, que ha donado todo, hasta sus ahorros, para aportar a la causa de la lucha civil, de la defensa del Black Lives Matter, y pro Floyd y toda esta situación, y cantantes, y Hollywood y gente famosa, todo el mundo donando 30 millones, más de 30 millones. Y empecé a darme cuenta en la investigación que la gente empezó a reclamar, como que llevan más de 30 millones, ¿dónde están? ¿En qué se están utilizando? La gente diciendo lo que te estoy diciendo: he dado mis ahorros para esta causa. Y investigando un poquitico la línea de dinero, me doy cuenta que solo habían gastado 200,000 dólares en pago de fianzas. ¿En dónde está el resto del dinero? ¿En dónde está? ¿Cómo llegamos a más de 30 millones de dólares? Bueno, esto lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Estoy sacando cápsulas informativas de investigación, análisis y opinión, y por allí termino esa cápsula también diciendo, hay que seguirle el curso a estos dineros, porque cómo se desvían fondos y cómo llegan a campañas políticas, por ejemplo, es uno de los asuntos de los cuales nos debemos ocupar. Y hace tan solo unos días comienza a salir información también, por medios independientes, diciendo que se han descubierto rastros de black money, de dinero sucio, llegando a la campaña demócrata de Joe Biden. Entonces, pues como que vamos uniendo puntos, ¿verdad? El público no es claro. tonto, y el público se va dando cuenta, y esto coincide con lo que yo había estado informando referente a lo de los millones de estas organizaciones no gubernamentales, con vínculos con George Soros. Y mira, yo, en la vez que participamos en un programa tú y yo me acuerdo que yo dije esto cuando tú sacaste este punto. Tenían un plan que se llamaba We Rise 2020. A mi juicio, esto es totalmente especulativo. A mí Soros, repito, no me llama por teléfono, ni se consulta conmigo. Pero, si We Rise, yo tengo la impresión de que esto era mucho más cercano a las elecciones para crear caos e intimidación. Claro. Le ocurre lo de Floyd y se dieron cuenta que o se subían a la barca en ese momento o no iba a quedar oxígeno para un segundo levantamiento.
Y por eso es que este levantamiento no estuvo mejor preparado, porque nos parece que estuvo muy bien preparado. Lo estaban preparando mejor a mi juicio, porque yo conozco cómo trabajan esta gente, porque parte de la Cuarta Internacional son los comunistas que son los maestros de organizar levantamientos. Lo que Y lo pasa es que conoces y sabes analizarlo porque sabes cómo operan, pero la mayoría de la gente no lo sabe, no porque lo la mayoría sabe. de la gente no ha vivido dictaduras como ustedes, los cubanos, y los cubanos son pocos y han sido Claro, muy apabullados a lo largo de la historia, sí, porque el deber de Latinoamérica y del mundo, viendo cómo ustedes llevan 60 años de dictadura y nadie hace nada más que defenderla en organizaciones claro. internacionales y hacerse los chivos con tontera y guardar absoluto silencio cómplice, eso es una deuda que tiene el mundo con los cubanos que han luchado por recuperar su país y su democracia. Eso es una deuda, pero la gente Esa, prefiere quedarse callada. exactamente. Por eso, aplicando las cosas, yo te digo que yo pienso que adelantaron esta cosa porque lo de Floyd le vino muy bien, pero vino muy temprano. Ellos hubieran pagado porque esto de Floyd hubiera corrido en octubre. Sí, para Pero allá van a pasar muchas cosas más de aquí al 3 de noviembre. no, y Porque pueden crear, ellos pueden crear muchos incidentes claro, más, pero tienen una cosa en contra, Isabel, y no quiero ser optimista. Yamal y Taquicha se están aburriendo del jueguito este. Yamal y Taquicha no tienen muchas ganas de seguir rompiendo vidrio de los primos mismos de ellos y de sus abuelos. Hay una cosa que es el poder de atención del ser humano y como tú sabes, tiene un umbral. Tú no puedes tener a la gente siempre en ascuas, porque eso no es contraproducente. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta las personas que queremos a este país es que si esta vez le sale mal, y no está escrito que le vaya a salir mal, a la próxima vienen a por todas. Entonces, lo que tenemos que evitar es que haya una próxima, que es mi criterio. Y bueno, estoy pasado de tiempo, te quiero agradecer, seguramente estoy tratando de ir a una plataforma con más condiciones, sin el ruidito parásito este. Entonces te invitaré allí para hablar con más calma sobre este tema y otros. Y bueno, te agradezco mucho y te aviso después a qué hora voy a sacar la directa, porque ahora para que no me la saboteen tengo que grabarla y sacar la sorpresa. sí, haces bien, porque sabes enfrentar al enemigo. Muchas gracias, Isabel. A ti, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y ha sido como siempre un placer hablar contigo. Gracias, hasta luego.